Buenos días, mi nombre es Julián David Monroy Neira. Esta presentación se está haciendo como evaluación final de la asignatura de Ingeniería del Software. Mis compañeros son Liliana Andrea Rincón y Néstor Grajales, presentado a la tutora Pilar Alexandra Moreno. Nuestro problema surgió no, todo surgió de un problema porque queríamos ayudar a solucionar el problema de aprendizaje que tienen los muchachos, ya que en muchas veces, en muchos casos, se les dificulta o hay molestias para llevar un diario de campo. Los muchachos están organizados por grupos y muchas veces la información que ellos reciben no es la más adecuada y por eso se presentan confusiones. Aparte de eso, el si hay una persona encargada de los diarios que por algún motivo ese día no fue, se perdió, se extravió, pues no se sabe cuál es la fase en la que va el proyecto, ni cuántos gastos o cuántos recursos se han utilizado hasta ese momento, recursos financieros y recursos humanos, porque al no tener esa información actualizada, es muy probable que se tienda a redundar en las actividades. Tampoco el docente puede tener un control exacto de qué es lo que han adelantado los muchachos, cómo lo han hecho, cuáles han sido las falencias, cuáles han sido las fortalezas. No ha podido tener eh, no ha podido tener ningún control y esto ocasiona que el proyecto no avance de manera significativa. Los objetivos. Objetivo general. Desarrollar el software de tipo software web móvil para el desarrollo educativo y administrativo de los proyectos que maneja el colegio ed- o la institución educativa técnica agropecuaria La Granja, ubicado en la vereda Campo Alegre del municipio Buenavista del departamento de Boyacá. Objetivo específico. Conseguir la información suficiente para la realización de la aplicación. Diseñar y elaborar el diseño de la aplicación que cumpla con los requisitos solicitados. Realizar las pruebas del software en diferentes dispositivos en compañía de los usuarios. Mencionar el software de acuerdo a la experiencia de los usuarios e implementar las mejoras resultantes. Mejorar el software de acuerdo a las experiencias de los usuarios e implementar las mejoras resultantes. Tipo de software. El programa se alimentará con la información digitada en campo a medida que se vaya presentando. Esta irá a una base de datos y a través de ella se analizará y controlará el avance real versus el planeado. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente tiene planeado sus proyectos de alguna forma y esto no necesariamente tiene que cumplirse. No se, no se va a cumplir o porque los estudiantes no han hecho nada o por el contrario, porque los estudiantes excedan las expectativas que tenía el docente. Nuestro software, al poder ser revisado por cualquier persona,
la experiencia y el aprendizaje que va a tener nuestro mm, eh, software va a ser enriquecedor al docente y a los estudiantes, porque van a poder avanzar más, se va a poder, se va a poder aprender más y va a ser una herramienta muy útil para este colegio. El modelo del proceso del software. La metodología que se escogió es la metodología ágil, Scrum, con Scrum. Eh, se va a poder presentar una fácil adaptabilidad en los cambios, se centra en la profundización de funcionalidades y se puede ejecutar en cortos periodos de tiempo. Este tipo de modelo se escogió porque delega muchas responsabilidades a cada uno de de los usuarios o de los responsables y hace que todos tengamos una concordancia y sepamos de qué estamos hablando a la, a la hora de crear nuestro software, pues lo podamos hacer de la manera más asertiva. Por eso habrán reuniones de planificación, un diario en donde se va registrando todas las actividades que se van desarrollando, una revisión y una retrospectiva que nos permitirá saber qué estamos, cómo lo hemos hecho en comparación de las cosas y las tareas que teníamos que hacer. Bueno, el día de hoy les vengo a contar sobre la gestión de los riesgos. Entonces, primero que todo, debemos saber cuáles son los riesgos y poderles dar un tratamiento adecuado. Los riesgos son que los estudiantes se lastimen al realizar un cultivo, que sean mordidos por un animal, la información del proyecto se pierda, los estudiantes puedan adquirir enfermedades por el uso inadecuado del celular, los estudiantes puedan sufrir traumas ocasionados por un animal o los estudiantes puedan infectarse con algún virus presente en la tierra mientras se realiza un cultivo, ya que nuestros usuarios son estudiantes que muchas veces no saben manipular las diferentes herramientas cuando estén realizando un cultivo, muchas veces tampoco, pues, aunque vivan en el campo, posiblemente no tengan mucha interacción con los diferentes animales y puedan ser mordidos o cosas por el estilo. Lo que se pretende es, a través de estos riesgos, se puedan mitigar o se puedan eliminar. Y para eso, primero necesitamos saber cómo van a ser clasificados los riesgos para después saber cómo se pueden ir eliminando uno a uno. Entonces, en primer lugar, sabemos que los estudiantes que nuestro riesgo principal puede ser que un estudiante o varios estudiantes puedan ser mordidos por un animal, puedan ser eh, puedan sufrir traumas por un animal, puedan infectarse por un virus que está en la tierra o los estudiantes se puedan lastimar de alguna forma, como por ejemplo realizando un cultivo o que el proyecto se pierda o peor que eso, alguna
enfermedad por el uso inadecuado de los celulares. Sabemos que el uso prolongado de los celulares, esto genera que la batería se recargue y muchas veces los cuerpos no reaccionan de igual forma. Eso quiere decir que si una persona se la pasa muy pegado en nuestro proyecto, o si por ejemplo está haciendo supuestamente las cosas del proyecto y se la pasa mucho tiempo, más de una hora o qué sé yo, pegado al celular, la batería tiende a recalentarse y esto le puede generar alguna enfermedad, alguna dolencia, y esta es uno de los riesgos que tenemos identificados para nuestro proyecto, para la elaboración de nuestro proyecto. En esta tabla tenemos identificados los diferentes riesgos y los porcentajes de probabilidad y cómo vamos a hacer para mitigarlos o para hacer que eh, estos riesgos tiendan a la eliminación. Por ejemplo, que los estudiantes sean mordidos por un animal, ese es por el proceso de producción, porque el muchacho lo estaba produciendo, ¿cierto? Estaba generando nuestro proyecto. Este riesgo tiene una probabilidad de 40%. Pero pues se cree, tenemos la convicción de que este riesgo no es tan crítico, sino es marginal. Que los estudiantes puedan sufrir traumas ocasionados por un animal, porque al momento de estar haciendo los cuidados, colocándole las inyecciones y todo esto, el muchacho pues lo está haciendo en base al proyecto que estamos elaborando. Hay un porcentaje del 40% de que esto sufra, de que este se pueda presentar. Y esto sí es bastante crítico, porque pues al ser mordido por un animal no sabemos qué enfermedades y qué pueda contener el animal cuando estaban haciendo nuestro proyecto. Los estudiantes pueden infectarse con algún virus presente en la Tierra. Esto, gracias a Dios, no es tan probable y tiene solamente un 30% de probabilidad y es algo que es marginal. Los estudiantes se lastimen al realizar un cultivo. Por ser estudiantes y personas que viven en el campo, pues la probabilidad es muy mínima y por eso se considera marginal. La información se pierda, pero esto es por el uso de la tecnología. No estamos exentos de que se pueda perder, pero la probabilidad solamente es de un 40%. Y este sí sería crítico, donde se pierda, donde se dañe la información que está alojada en nuestro servidor web, pues sería crítico porque pues sería muy difícil volver a hacer todo en un lapso muy corto de tiempo. Los estudiantes pueden adquirir enfermedades por el uso inadecuado del celular. Entonces sabemos que la categoría a la que corresponde es en cómo se va a organizar, cuál ha tenido cuál ha sido el impacto en la organización. Sabemos que, por ejemplo, un muchacho
tiene, no sé, un brazo de platino y está mucho tiempo expuesto a realizar los diferentes cambios que debe tener el proyecto vía web, pues posiblemente tenga algún traumatismo o la o le genere algún tipo de cáncer, bueno, qué sé yo. Recordemos que pues el platino y el uso de los diferentes elementos que produzcan mucho calor o mucho frío le puede afectar porque pues le va a provocar algún tipo de dolor. Ese sería solamente un ejemplo. Entonces, como les comentaba anteriormente, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a eliminar o mitigar esos, esos riesgos? Vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decirle a los, vamos a insistirle a los diferentes tutores o profesores que tengan los estudiantes, le vamos a decir cómo deben ser cómo se debe hacer para que para tratar de mitigar esos riesgos y por ejemplo, que el estudiante sea mordido por un animal, lo vamos a hacer por eliminación. ¿Cómo? Diciéndole, insistiéndole a los tutores o profesores que tengan cuáles son los cuidados especiales que debe tener el animal y de esa forma poder eliminar ese riesgo. Los estudiantes puedan sufrir traumas ocasionados por un animal. Le decimos a la persona encargada, al docente encargado, de cómo debe tener, cuáles son los parámetros mínimos que debe tener para poder mitigar ese riesgo. Los estudiantes puedan infectarse con algún tipo de virus. Como ya hemos hablado en reiteradas veces con el docente, entonces, por ejemplo, que puedan utilizar guantes y de esa forma eliminaríamos el, eh, el riesgo. Los estudiantes se lastimen cuando estén realizando un cultivo. Y entonces, insistirle al docente que todas las cosas y prácticas que nosotros hagamos deben estar acompañadas por buenas prácticas, por ejemplo, de salud ocupacional. Y de esa forma podríamos eliminar nuestra, nuestro riesgo. La información se pierda, que la información se pierda. Para eso se pensaría en un servidor espejo en el que cuando se esté ingresando la información a nuestro servidor, el espejo tenga toda la información en tiempo real. En el caso de que se pierda el primer servidor, entraría el servidor de respaldo o el servidor de espejo y el servicio no se caería en ningún momento. Los estudiantes pueden adquirir enfermedades por el uso inadecuado del celular. Volveríamos a hablar con el docente, con el tutor o con la persona encargada de
dirigir los proyectos, leeríamos y les haríamos énfasis en el uso del celular de que una persona no debe estar mucho tiempo expuesta a la tecnología, sino los tiempos que lo necesite. Por ejemplo, con el uso del celular, que puede ser muy prolongado, perdón, por tiempos muy prolongados, tratar de que los estudiantes solamente lo utilicen para lo estrictamente necesario o por lo menos durante la elaboración del proyecto. Muchas gracias. Esta fue la presentación en cuanto a los riesgos que puede tener nuestro proyecto. Muchas gracias. Un feliz día. Hasta luego.